Bien, vamos ahora a hablar de las redes de dos puertos que comúnmente se le denominan cuadripolos. Vamos a ir desde lo más simple. Supongamos que tenemos algo así. Aquí una resistencia, ¿no? Sabemos que una resistencia tiene un par de terminales, ¿no? Y un par de terminales en este caso hacen un puerto, ¿no? Entonces desde lo más simple esto será un puerto. Un puerto, par de terminales por donde yo voy a inyectar algún tipo de información, llámese tensión o corriente, y o podemos también extraer información, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? Es una información a extraer, o la tensión que cae en esta resistencia sería otra información a extraer. De tal forma que, por ejemplo, yo le podría acá agregar una fuente de tensión B y a través de esta resistencia podríamos hallar la corriente IX. Por ejemplo, esto sería algo así. Si nosotros queremos hallar IX, será igual a el voltaje que hemos agregado sobre la resistencia, o también podemos ponerlo como conductancia, conductancia por tensión, de tal manera que este IX va a ser la respuesta ante este estímulo, ante el estímulo del B. Entonces desde ya esta será la variable independiente y esta será la variable dependiente. Bien. Asimismo, a esta misma resistencia nosotros a través de este y este terminal, o a través de este puerto, le podemos, por ejemplo, inyectar información como o energía como corriente, ¿no? Y podemos a través de este puerto extraer información como si fuera como voltaje, ¿no? Entonces perdón, acá pondríamos Bx es igual a la corriente que hemos inyectado por la resistencia, ¿no? Donde esta corriente es el estímulo que le hemos agregado, ¿no? Y es la variable independiente. Y este Bx, ¿no? Lo que vamos a extraer, lo que es lo que se va a generar debido a esta corriente será la respuesta. Esta será la variable dependiente. ¿Por qué dependiente aquí? Porque está dependiendo del estímulo que le agreguemos, ¿no? Del estímulo que nosotros inyectemos. ¿Por qué dependiente el voltaje? ¿No? Porque va a depender de la corriente que manipulemos, ¿no? Del estímulo de corriente que manipulemos. Entonces, estas dos ecuaciones representan la caracterización. Esta ecuación, por ejemplo, esta ecuación la llamaremos 1 y a esta ecuación la llamaremos 2. Entonces, ecuaciones 1 y 2 caracterizan al puerto. ¿Qué significa caracterizar? De la manera más sencilla es observar el comportamiento que yo quiero, por ejemplo la corriente o la tensión, a través de una ecuación, ¿no? A través de una ecuación, ¿no?
Ahora, no siempre la electrónica o la eléctrica es tan simple como esto, un solo puerto, ¿no? Tenemos ejemplos, muchos ejemplos de, por ejemplo, redes de más terminales y también de más puertos. Por ejemplo, algo así, algo tan simple como esto, ¿no? Aquí podemos ver que hay un par de terminales, aquí también hay un par de terminales, ¿no? Este podría ser un puerto, este podría ser otro puerto. Así como este, también, por ejemplo, podríamos ver esto así. Un transformador. Podríamos, por ejemplo, ver otro ejemplo, un OPAN. Entonces vemos que la electrónica o la eléctrica no se limitan a este caso de acá de un solo puerto, sino también hay más terminales y más puertos. Normalmente a esto de acá se le llamará puerto de entrada, frecuentemente, ¿no? A lo que está a la izquierda, puerto de entrada. Aquí normalmente, frecuentemente se le llamará puerto de salida. Y tan igual como acá, como hemos hecho acá, ¿no? En estos casos también podremos, acá colocamos, también podremos caracterizar estos circuitos de dos puertos. Tomando en cuenta que en cada puerto, me doy cuenta que en cada puerto están las variables de tensión y corriente, no tan igual como aquí. Aquí hemos visto, ¿no? En cada puerto inyectamos una variable independiente como la tensión, o podemos inyectar una variable independiente como la corriente. O sea, no, variable independiente es aquello que nosotros vamos a manipular. Variable dependiente es aquella respuesta que nosotros vamos a obtener, ¿no? Entonces, podemos estos circuitos verlo como una caja. Ahí nace el estudio de los cuadripolos, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto acá, por ejemplo, todo esto lo podemos encajonar. Esto lo podemos encajonar. Esto lo podemos encajonar, ¿no? Bueno, acá ya está encajonado. Y llegaremos a esto, donde, si nos basamos en esto, que este es el puerto de entrada y este es el puerto de salida, aquí tendremos el puerto de entrada, no frecuentemente, ¿no? Puerto de entrada, y aquí frecuentemente será el puerto de salida. Dentro de este circuito N o cuadripolo, ¿no? O para poder caracterizar el cuadripolo, ¿no? O primero ponemos acá, ¿no?
En este cuadripolo hay 4 variables. Dos variables en cada puerto, ¿no? En el puerto de entrada tenemos la tensión, tenemos la corriente. En el puerto de salida tenemos también la tensión y tenemos la corriente. Para caracterizarlo, primero es muy importante, por ejemplo, dentro del circuito N, o sea, dentro de la caja, no hay fuentes, sea de tensión o sea de corriente, independientes. Otra cosa, ¿no? Para caracterizarlo tan igual como hemos caracterizado aquí a esta red de un puerto, hemos escogido, por ejemplo, inyectarle tensión para ver qué corriente pasa a través de la resistencia, o hemos escogido la corriente para ver qué tensión cae en la resistencia, ¿no? Entonces puedo escoger tensión o corriente a través de un puerto. Igual acá, ¿no? Para caracterizar al cuadripolo podemos escoger dos variables para hacer las variables independientes y las restantes, en este caso, y las dos restantes serán las variables dependientes. Ya, ojo, aquí regresamos a este punto, me había olvidado comentarles, dentro del circuito N no hay fuentes de tensión y corriente independientes, pero sí puede haber fuentes dependientes, ¿no? Bueno, ya no hay espacio para ponerlo. Solo recordar que sí puede haber fuentes de tensión o de corriente dependientes dentro de esta caja. No, dependientes sí. Dependientes sí. Bien. Ya que podemos escoger dos variables para hacer las variables independientes y las otras dos restantes serán las variables dependientes, entonces tendremos algo así. Por ejemplo, tendremos por acá, a ver, vamos acá, tendremos por acá las variables independientes y por acá tendremos las variables dependientes. Entonces, ya que por teoría que estamos planteando acá podemos escoger dos variables para hacer las variables independientes y las otras dos restantes serán las variables dependientes, entonces, por ejemplo, podemos escoger que la tensión 1 en el puerto 1 y la tensión en el puerto 2 sean mis variables independientes. Entonces, como variables dependientes serán las otras dos restantes, por ejemplo, la corriente 1, la corriente 2. Podemos también escoger que la corriente por el puerto de entrada y la corriente por el puerto de salida sean nuestras variables independientes. Entonces las otras dos restantes, B1 y B2, serán las variables dependientes. Podemos también
escoger como variables independientes la tensión en el puerto de salida y la corriente en el puerto de entrada, ¿no? Y las otras dos restantes serán las variables dependientes, ¿no? Acá será acá será B1, acá será I2. Nuevamente podemos también escoger la tensión B1 y la corriente I2 como variables independientes y tendremos las otras dos restantes como variables dependientes. Acá será B2, acá será I1. Y seguimos, ¿no? Podemos escoger de variables independientes a B2 o a I2, o a B2 y a I2, y como variables dependientes las otras dos restantes. Noten que ninguna se está repitiendo. Y por último podríamos escoger como variables independientes la tensión en el puerto de entrada y la corriente en el mismo puerto de entrada, y obtendremos, ¿no?, como variables dependientes las otras dos restantes, la tensión y la corriente en el puerto de salida. Entonces estas son las combinaciones posibles, ¿no?, que puede haber para caracterizar al cuadripolo, ¿no? Estas son las combinaciones posibles, ¿no?, para la caracterización del cuadripolo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de representar o caracterizar al cuadripolo. Entonces, de acuerdo a esto, entonces se obtendrá seis formas para caracterizar al cuadripolo. Bien, 6 formas posibles para caracterizar al cuadripolo. Todo va a depender qué variables independientes sea lo que escojamos, ¿no? Por ejemplo, y siempre, antes de continuar, siempre, tan igual como acá, hay que observar que a la derecha de la igualdad siempre estará la variable independiente, que es B, acompañado de algún coeficiente, y a la izquierda de la igualdad, ¿no?, estará la variable dependiente, ¿no?, siempre sola, tan igual como acá. A la derecha de la igualdad está la variable independiente, ¿no?, multiplicada, dividida, ¿no?, por algún coeficiente. Y a la izquierda de la igualdad está la respuesta o variable dependiente. Entonces, dicho esto, por ejemplo, escogemos a B1 e I2 como variables independientes. De acuerdo a lo que hemos visto acá, hemos escogido tensión o hemos escogido corriente, puesto que estamos hablando de un puerto. Entonces, si escogemos tensión como variable independiente, tendremos a la izquierda la variable independiente corriente, ¿no? Acá similar, escogemos corriente como variable independiente, que es lo que vamos a manipular. Hacia la izquierda de la igualdad tendremos la tensión como variable independiente, variable dependiente. Acá hemos escogido B1 y I2 como variables independientes. Entonces, a la derecha de la primera igualdad tendremos B1 más I2, ¿no? Y la otra ecuación, ya que escogemos a B1 e I2 como variable independiente, nos quedará, ¿no?, las otras dos variables como
variables dependientes, vale decir B2 e I1. Por ejemplo, acá podemos poner, no sé, pues supongamos I1 y B2. Acá sí, acá a la derecha de la igualdad tendremos siempre las variables independientes. Solo que aquí, tan igual como acá, ¿no? Al lado de el estímulo o variable independiente va acompañado de un coeficiente. Por ejemplo aquí, por ejemplo acá. Entonces acá le vamos a poner coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, coeficiente 4. Y esto va a ser, por ejemplo, esta corriente 1 va a estar en función de B1 e I2. Y esta tensión 2 va también a estar en función, entre otras cosas, de B1 e I2. Nuevamente, comparándolo acá, lo que está a la izquierda de la igualdad está la respuesta, lo variable dependiente. Lo que está a la derecha de la igualdad está el estímulo o variable independiente. Es decir, acá está la respuesta la variable dependiente, y lo que está acá está el estímulo, lo que nosotros vamos a agregar, lo que nosotros vamos a manipular, o variable independiente. Esto le llamamos primer miembro o segundo miembro de la ecuación. Bien, hasta allí entonces ya podemos comenzar con lo básico, ¿no? Ya que de acuerdo a lo que vamos a plantear ahora, muchos de los problemas se van a tratar de hallar estos coeficientes de aquí. Bien, por ejemplo, vamos a escoger I1, I2 como variables independientes. Okay. Si escogemos I1 y I2 como variables independientes, nos restan las otras dos variables como dependientes, B1 y B2, ¿no? Entonces tendremos acá B1, B2 como variables dependientes, y a la derecha estarán las variables independientes. Por ejemplo, acá I1 más I2, acá I1 más I2. Y los coeficientes que acompañan a las variables independientes, esto será Z11, Z12, Z21, Z22. A este juego de ecuaciones se le llama parámetros. Juego de ecuaciones no, a estos parámetros de acá, a estos coeficientes de acá se le denomina parámetros de impedancia Z. Y esto de acá también lo podemos escribir como matrices. Por ejemplo, B1, B2 es igual a Z11, Z12, Z21, Z22, todo esto por I1 y 2. Es decir, las ecuaciones, estas dos ecuaciones las he puesto como su notación matricial. Esto también, esto de acá lo podríamos colocar como Z, I1 y acá I2. Bien. Ahora, hemos hecho entonces este de acá. ¿No? Hemos hecho este de acá. Ahora vamos a escoger a estas dos variables, corriente 1, corriente 2, como variables independientes, y las otras dos restantes serán las variables dependientes.
Entonces escogiendo esta de acá, escogiendo en realidad vamos a lo que hemos escogido acá, perdón, tenía un error. Lo que hemos escogido acá como variables independientes son i1 y 2, entonces hemos hecho esta de acá, variables independientes. Ahora vamos a escoger b1 y b2 como variables independientes. Ya. Entonces vamos a escoger b1 y b2 como variables independientes. Bien, las otras dos restantes, tal como acá vemos, las otras, estoy acá. Ya, ahora sí. Las otras dos restantes, ¿no? Estamos escogiendo b1 y b2 como variables independientes, ¿no? Las otras dos restantes serán las variables dependientes, i1 y 2. Entonces tendremos a la izquierda de la igualdad la variable dependiente y a la derecha de la igualdad las variables independientes que acá acabamos de escoger. Por ejemplo, acá ponemos b1 más aquí b2, la otra variable dependiente i2 igual a, y a la derecha b1 más b2. Los coeficientes que colocaremos acá será y11, y12, y21, y22. Estos coeficientes son los parámetros de admitancia. Y si esto lo queremos pasar a su forma matricial, bueno, será así, igual a y11, y12, y21, y22, todo esto por b1, b2. Y toda esta matriz de acá la podemos colocar como esta matriz de parámetros de admitancia, la podemos colocar así. Listo. Ahora vamos a escoger P1, y 2 como variables independientes. Bien, de acuerdo a nuestra tabla, no, vamos a escoger mejor primero vamos a escoger B2 y 1 como variables independientes. No, esto lo vamos a borrar. Ya. Entonces, si escogemos a B2 e I1 como variables independientes, a ver, B2 e I1, o perdón, B1, B2 e I1 tendríamos, ya, estamos acá. Vamos a escoger a, como acá decimos, B2 e I1, B2 e I1. Las otras dos variables que quedarían como variables dependientes serían B1 e I2. Entonces, ¿no? De acuerdo a nuestra tabla, tendríamos B1
acá la variable dependiente, y acá tendríamos las variables independientes, i1 más b2. La otra variable que quedaba, este era i1, entonces esta va a ser i2 igual a i1 más b2. Los coeficientes que acompañan a las variables independientes, en este caso se llama h11, h12, h21, h22. Estos parámetros, estos coeficientes h son los parámetros híbridos. Bien, y si queremos nosotros ponerlo como matrices, ¿no? este grupo de dos ecuaciones, este grupo de ecuaciones como matrices será entonces B1 y 2 igual a H11, H12, H21, H22. Todo esto por las variables independientes I1, B2, o toda esta matriz de acá que contiene los parámetros híbridos, lo podremos colocar así: I1, B2. Listo. Ahora, de acuerdo a nuestra tabla, podemos, este sería I1. De acuerdo a nuestra tabla, podemos escoger por ejemplo, B1 e I2 como variables independientes, ¿no? Aquí escogiendo a B1, I2 como variables independientes. Entonces, las otras dos restantes, ¿no?, serán las variables dependientes. Serán I1 y B2. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos I1 es igual a, la variable dependiente es igual a, por ejemplo, acá pondríamos, no sé, B1 más I2. La otra variable dependiente sería B2 igual a B1 más I2. Y los coeficientes que acompañan a las variables independientes, G11, G12, G21, G22, donde estos coeficientes, ¿no?, son los parámetros híbridos inversos. Ojo, no hay que confundir estos parámetros G con parámetros de conductancia. G, en este caso, no son conductancia. Bien, no son conductancia. Parámetros de conductancia se sacan de aquí, de los parámetros de admitancia, ¿no? Los parámetros de admitancia son parámetros más generales que los parámetros de conductancia, pero estos G de aquí que estamos obteniendo son parámetros híbridos inversos. Bien, si queremos pasarlo como matrices, este grupo de ecuaciones será I1, B2 igual a los parámetros G B1 y 2,
toda esta matriz de parámetros G lo podemos representar así: B1 y 2. Y bien, podemos también, lo que nos queda es escoger como variables independientes a B2 y a I2, y nos quedará como variables dependientes B1 e I1. Entonces escogemos escogiendo a B2 como I2 como variables independientes, ya no voy a colocar las ecuaciones que sale, simplemente diré que se van a obtener los parámetros cuyo coeficiente son A. A estos parámetros se le denomina parámetros de transmisión. Bien, y los otros, si se escogen a B1, I1 como variables independientes, tampoco voy a escribir todo de nuevo, tampoco voy a hacer todo este desarrollo. Obtendremos los parámetros B, o también conocidos como parámetros de transmisión inversa. Bien, más información sobre esto lo pueden encontrar en el libro de Zadik o en el libro de Nilsson, ¿no? Ahora, el hecho que hayamos puesto aquí G y hayamos hecho hincapié que no son parámetros de conductancia, sino son parámetros híbridos inversos, es también por lo que lo hemos sacado de los textos clásicos de Nilsson, de Sadiku, del Irving, ¿no? Lo ponen como parámetro G, ¿no? Simplemente estamos siguiendo esa notación. Bien, entonces a través de todo esto que hemos hecho aquí, hemos podido observar que esta red de dos puertos o cuadripolo la podemos caracterizar, ¿no?, con cualquiera de estos parámetros o con cualquiera de estas ecuaciones, ¿no?, que lleven a los parámetros, por ejemplo, parámetro de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos inversos, parámetros de transmisión inversa. Aquí está lo que hemos visto, ¿no?, las 6 combinaciones posibles, ¿no?, las 6 combinaciones posibles para representar este cuadripolo, ¿no?, a través de ecuaciones que lo caracterizan, ¿no? Esto es la teoría básica, entonces, ¿no? Y después de ver esto, básicamente lo que vamos a estudiar acá, lo que vamos a observar y estudiar va a ser ejercicios que es donde hallemos los parámetros, ¿no?, los parámetros de impedancia, los parámetros de admitancia, los parámetros híbridos inversos. Van a ser básicamente ese tipo de ejercicios. No van a ser todos solamente hallar los parámetros, sino también va a haber unas ligeras modificaciones, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata todo eso y ya vamos a ver cómo se halla cada parámetro, ¿no? Después de eso, por último, vamos a ver la conexión entre cuadripolos. Bien, eso va a ser lo último que veamos. Bien, entonces esta sería la teoría básica. Ahora sí vamos a ver algunos problemas, ¿no? Ya hemos dicho de qué se van a tratar esos problemas.